Tengan todos muy buen día. Bienvenidos a esta clase Mecánica de Suelos 2, Grupo 1, de hoy, jueves 25 de marzo de 2021. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre asentamientos. Como siempre hacemos, vamos a hacer un resumen de las clases anteriores y luego avanzar nuevo tema. Entonces, permítanme un momento que les muestro la presentación. Inicialmente veo que en la sala 1 hay 86 personas, 87, 88, de modo que parece que no va a ser necesaria una segunda sala, pero vemos cómo va funcionando. Muy bien, entonces, ¿qué aparece en su pantalla? En su pantalla aparece Mecánica de Suelos 2, capítulo 2, asentamiento de fundaciones superficiales. Muy bien, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que ese asentamiento se debe a una edificación como la que tenemos nosotros ahí. Un esquema cualquiera que muestra que a un cierto nivel de fundación hay una carga, esa produce una carga neta y esa carga neta va a producir un asentamiento debajo. El proceso es el que sí hemos visto en la introducción, básicamente, y a lo largo de incremento de esfuerzos, ese proceso. Si vamos a poner un edificio, hacemos una excavación, esta es la excavación, nos acercamos un poco y ahí vemos que se ha llegado a un cierto nivel, ahí se empieza a construir y el sótano de ese edificio es ese, el otro edificio de al lado también está creciendo y poco a poco se va cargando más el edificio y terminamos con la estructura y luego todo lo necesario y termina nuestro edificio con una carga. Por supuesto que esto toma un tiempo. Nosotros estamos diciendo que el tiempo para este proceso es instantáneo. De un día para otro, en esta materia, hemos puesto una carga a un cierto nivel de fundación, lo que da una carga neta. Consecuencia, si hemos hecho una losa, ahí colocamos una carga que involucra toda la carga muerta más la carga viva estimada y hay una carga al final y esa es la que va a producir un asentamiento. ¿Cómo se llama esa carga? Carga neta, que se disipa en la profundidad, no actúa pues por toda una profundidad. Si nuestro edificio es más pequeño, no necesitamos que la carga o la fundación ocupe todo nuestro terreno. Si es más pequeño, hay que hacer zapatas más pequeñas y la carga aumenta en cada zapata con relación al si hiciéramos una carga total, pero igual el suelo aguanta. Y de ahí viene que queramos nosotros calcular asentamientos. Por supuesto, primero hay que saber el perfil de suelo, las propiedades y hacer el cálculo de asentamientos. Este es el capítulo 4, cómo hacer aquello. Y una vez que tenemos ciertas muestras y parámetros, podemos hacer el cálculo de asentamientos. Lo que hemos dicho es claro que las cargas pueden ser muchas, pero nos concentramos en las cargas estáticas y permanentes, ¿no? Con el ejemplo que he dicho, ya nos queda claro.
Muy bien, esa ha sido una primera parte. En esa primera parte, una introducción general, paro un segundo y voy a ver quiénes más están llegando a la sala. Y vamos a... Todavía hay espacio en la primera sala, entonces estoy admitiendo a personas en la primera sala. Déjeme un minuto. ...98 estamos realmente al límite, entonces en un instante voy a abrir la segunda sala. Pero no llega nadie más. Y hay uno que no se le ha permitido ingresar, entonces procedo a abrir la segunda sala. Denme un instante mientras sucede aquello. Igual voy a compartir todo para la segunda sala. Y empiezo a admitir a personas a la segunda sala. Muy bien. Deme un segundo más. Bien. Luego hemos dicho con ese criterio se da un asentamiento, una deformación vertical en el suelo. Y esa deformación vertical en el suelo puede tener tres componentes o una sola. Puede tener lo que se llama el asentamiento inmediato, el de consolidación primaria y el de consolidación secundaria. Si el suelo es orgánico, se da primero un asentamiento inmediato, luego consolidación primaria, luego consolidación secundaria. Si el suelo es fino, no orgánico y está saturado, se da el inmediato más consolidación primaria. Y si el suelo es grueso o fino seco, no se da el asentamiento por consolidación primaria, solo el inmediato. El inmediato se da en todos los suelos. Muy bien. Y hemos aprendido los tiempos que eso involucra. El inmediato, asentamientos asociados con días y el de consolidación con años. ¿No? Eso hemos dicho en una primera clase, hemos repetido en una segunda clase y estamos repitiendo en una tercera clase. Bien, y hemos dicho, empecemos con lo que son los asentamientos inmediatos que se van a dar en todos los suelos. A veces va a representar el total de asentamientos y a veces va a ser parte del asentamiento, pero finalmente hay que calcular siempre ese asentamiento inmediato. Muy bien. Y hemos dicho ese asentamiento inmediato puede calcularse a partir de la ecuación elástica. Ahí entran nombres Skempton, Giraud,
Poulos, el Eurocódigo, Yambu, Christian y Carrier, o a partir de ensayos de campo. Ya hemos empezado la clase anterior hablando de los métodos a partir de la ecuación elástica. Y si viene la ecuación elástica, hay que determinar el módulo de deformación. Toda una clase hemos hablado de cómo determinar a través de ensayos de laboratorio en condición no drenada, drenada, que es el secante. Y hemos dado una idea muy general de ensayos de campo, pero que viene después en el capítulo 4, pero la idea ha quedado muy clara. Por lo tanto, el módulo E es un parámetro que conocemos. Y ahí hemos dicho, empecemos, esto es el repaso de la clase anterior, con Skempton y Giraud, y ellos dicen, esta es la ecuación. Si uno se fija, tiene cambio de esfuerzo, tiene el módulo E, y tiene un factor asociado con el incremento de esfuerzos y la profundidad que alcanza. Por eso hace la división entre flexible, rígida, entre centro y esquina. Y hemos visto cómo manejar eso. Y hemos dado un ejemplo y les he dicho, y cada semestre lo hago, imagínense que tienen una central, una termoeléctrica de muchos millones de dólares y están calculando cuánto se va a sentar esa fundación de algo así de grande y qué procedimiento se usa. Y se puede utilizar una ecuación tan simple como esta para saber el asentamiento. Y si el suelo es grava, por ejemplo, o es arena, ese es todo el asentamiento que va a haber, ¿no? Nosotros ahora tenemos nuestro texto. Disculpen que haya tardado en subir. He acomodado varias cosas, he agregado ejercicios de exámenes que no tenía antes. Lastimosamente, lo que menos he hecho es numerar adecuadamente las gráficas y ecuaciones, pero no es tanto problema. Lamento mucho que todavía la numeración no sea la mejor, pero igual da una muy buena idea. Y ahí aparece un ejemplo 2.1 que lo estamos repasando ahora, no es que lo tienen que entregar, pero al repasar es obviamente para la siguiente clase, ¿no? Para mañana, que es la siguiente clase. Y ahí lo único que dice es, no importa la fundación que uno tenga, necesita calcular la carga neta, necesita saber el ancho, el coeficiente de Poisson, el módulo E y de las tablas. Entonces, ya sabemos del primer capítulo carga neta y eso es lo que aparece, el cálculo de carga neta como siempre, en este caso 210.96. Estamos listos con esto. Luego se tiene el ancho B que es claro, etcétera, etcétera. Y uno procede al asentamiento. Se tiene la carga neta, el ancho, el coeficiente de Poisson, el módulo E y todo es uniforme. Además es flexible, es en el centro y estas son las relaciones. El I es eso. Entonces es tan simple como calcular ese valor. En este caso, en su problema para que practiquen con la tabla, 27 milímetros. Listo. Es algo que tienen que hacer para mañana, ¿no? No se preocupen, el día de hoy estamos tranquilos y decimos, no me tienen que entregar nada, pero para mañana, en base a todo lo que hemos visto, tienen que ponerse al día y escribir ejercicios 2.1 y proceder de esa manera, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? Y no se olviden que incluso ustedes la clase anterior han agarrado su calculadora y me han dictado algunos valores, ¿no? De asentamiento. En el ejemplo que hicimos me dictaron 8 milímetros, eso me acuerdo. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? No, Inge. Gracias. Bien, luego también la clase anterior hemos dicho, hay otros autores que utilizan
esa ecuación y dan otras posibilidades. Están Main y Poulos del 99 y ellos dicen, no voy a hacer diferencia entre rígido y flexible, voy a introducir un factor de rigidez. Y ese factor de rigidez tiene que ver con el módulo E de la fundación y el espesor T. No necesariamente en esta materia disponemos de eso, no importa, si disponemos usamos, si no, no. Y en general podríamos decir o flexible o rígido y punto. Dice, se debe pensar en una fundación circular. Por lo tanto, si no es circular, se debe hallar un diámetro equivalente. Y en especial no va hasta el infinito el mismo suelo, sino que tiene una altura definida hasta un estrato rígido. Eso va a cambiar nuestro asentamiento. Mientras más arriba esté el estrato rígido, obviamente menos se va a comprimir. Mientras más abajo esté, más se va a comprimir, pero no infinito, ¿no? Llega un momento en que ya se ha comprimido todo lo que tiene que comprimirse. Eso se introduce en esta ecuación y además la idea de que el módulo E cambia en la profundidad. ¿Qué es este valor de K? Y han preguntado la otra vez y le he puesto énfasis a que esta de acá es una línea recta y la pendiente de esta línea recta se llama K. Entonces, si es una pendiente, tengo que hacer ensayos y determinar en diferentes puntos y yo trazar esa línea recta y de eso obtengo K. ¿Qué ensayos hago? Si estoy en campo, el SPT, el CPT o cualquier otro, y así determino esta relación. Si he sacado muestras, voy al laboratorio y del laboratorio obtengo lo que se necesite. Esa es básicamente la idea. Entonces, en ese sentido, tengo unas variaciones, muy especialmente hemos dicho, no se olvide, esto no está en su texto, pero solo está para decir fundación flexible en el centro. Esa es básicamente la primera idea, pero afectada también con la rigidez necesaria. Entonces, ni es necesario decir, pero sí en el centro, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y al respecto hemos dicho que hay unas ecuaciones que también están en su texto. Hemos hablado que esta ecuación en el texto anterior tenía un problema, pero ahora ha sido corregida, no hay problema, está en el texto y además hay gráficas para esto. Y como uno quiere practicar, hay un problema, es el ejemplo 2.2. Y este ejemplo 2.2 trae estos datos con esa relación y ahí se calcula IG, IF, IE y se obtiene un valor de esos parámetros y sale 5 milímetros. Bueno, se van a fijar al hacer este ejercicio que uno de estos parámetros no es exactamente ese. Y mañana me avisan cuál el momento que resuelvan. Y me avisan cuánto les sale, se cambian los parámetros. Y ya van a ver cuál. Entonces, ese es un segundo ejercicio. Y si quieren hacer alguna pregunta con lo que ya hemos dicho, con el texto actual y con lo que tienen que hacer, está perfecto. Preguntan con toda confianza. Este es el momento. Bien. Luego, hemos dicho, hay otro método, el eurocódigo. La ecuación es esa, carga neta por B por 1 menos el coeficiente Poisson al cuadrado sobre E por IP por ID. Hemos dicho, esta es una ecuación asociada con la esquina, ¿no? La anterior hemos mostrado que es el centro, esta es la esquina, y los parámetros de estos se obtienen de diferentes tablas. El IP asociado con los parámetros F1 y F2, como se ve acá, y el F1 y el F2 de esta tabla, cuando E es constante. Y el parámetro ID asociada de esa gráfica. Entonces, igual que siempre,
la ecuación es muy simple. Y hemos dicho, y en el caso de una arcilla en el que el coeficiente de Poisson es 0,5, ahí sí tenemos una variación del módulo E, y el IP a utilizar es el I'P, que sale de estas otras relaciones, y la pendiente de esa línea recta es K, ese es el K que entra ahí para diferentes casos. ¿Y cuál es la relación entre rígido y flexible? Aquí no es que como en el otro método hay que calcular con el índice, sino que hay que decidir. Y una vez que uno tiene flexible o rígida, calcula para flexible y tiene que el 80% es para rígido. Y eso, y que sea en la esquina, permite componer rectángulos para llegar a un valor en cualquier otro punto como en el centro. Y el componer es fácil, no es difícil. Como uno quiere practicar, dice, voy a ver algún ejercicio y en su texto está el ejemplo 2,3 para usar esa ecuación igual un cierto caso con ciertos valores y para ese caso dice calcular la carga neta como siempre y luego en este ejercicio dice practique todavía el método de Meini-Poulos y especialmente mire esta ecuación y en esta ecuación qué es qué y aquí está que les decía que es corregido en los semestres. Tengan cuidado con exámenes mucho más pasados, que esto termina no siendo parte del exponente, pero está aquí eso para que practiquen. Y listo, es otra vez eso. Y como queremos practicar el eurocódigo, será previo, aparece ese valor. Y dice, a ver, entre el primer caso, no está aquí, no me hago problema, pero utilizando un método sale 9 milímetros y en el otro método sale 8 milímetros. Está bien, son diferentes métodos, pero obviamente salen cosas aproximadas. El hecho de manejar estos parámetros, por supuesto, que no es difícil, pero requiere de que se den tiempo. Entonces no se olviden entre hoy y mañana, también dense tiempo para el ejemplo 2,3. Con lo que hemos visto el lunes, con lo que estamos viendo ahora y con su texto en la mano para mañana viernes. Quizás ha surgido alguna pregunta. Igual esto es para que todavía hablemos mañana sobre esto y quede muy claro, ¿no? Y que su conocimiento quede cerrado. Pero ¿alguna pregunta hasta acá? Bien. Y por último, hemos hablado de este otro método. Hemos dicho el método de Yambu, mejorado por Cristian y Carrier el 78, donde hay que obtener un A0 y A1 y es para arcillas. Por eso aquí entra el EU y el coeficiente Poisson es 0,5, ya no se lo pone. El A0 hay que obtenerlo de aquí, el A1 de acá. Es muy simple igual que los otros métodos, pero hay que usar esas gráficas para estar tranquilos. Y para usar las gráficas aparece un problema, el 2,4. Y otra vez una fundación. Y aquí muy interesante, dice, hay arena. Aquí hay arena. Y después hay arcilla. Y yo quiero saber el asentamiento inmediato de la arcilla aquí abajo con todos esos parámetros, especialmente un EU de 3,5 megapascales, pero arriba hay arena con un valor de E de 55 megapascales. Entonces, este método en especial nos permite ver un estrato ahí, suponiendo que todo es arcilla y restándole que esta arena sea arcilla. Y eso es lo que aparece en su texto, usando esa ecuación, la carga neta, el valor de EU, se calcula un parámetro A1 considerando que todo es arcilla con H8 y luego el asentamiento considerando que la parte de arriba es arcilla y al hacer la diferencia da el asentamiento acá y ese asentamiento en este caso sale 14 milímetros. 14,5 es mucho en aproximación, pero es
14 y listo. Bien, y este es un ejercicio también muy simple que nos ayuda a manejar esas tablas, ¿no? Y estar tranquilos. Esa es básicamente la idea con relación a estos primeros asentamientos, Skempton, Maine, Skempton, Giro, Maine y Pulos, el Eurocódigo, Jambu, Christian y Carrier. Y eso es lo que hemos visto hasta la anterior clase y extendiéndose hasta mañana. Entonces, este es muy buen momento para que puedan preguntar cualquier cosa. Entonces, Ingeniero, adelante, escucho. buen día. Tengo una pregunta. ¿Podría explicarme cómo se usa la tabla para encontrar A1 en el último método que hemos visto? Por favor. Entonces, vamos acá y decimos, vamos a ver la gráfica. Ahí está la gráfica, la agrandamos y decimos la pregunta está relacionada con esta gráfica. Digo, tengo una cierta fundación a cierta profundidad, entonces conozco el DF. Además conozco el ancho B y la longitud L y además sé que eso es una arcilla y la altura H es conocida hasta un estrato rígido. A veces puede ser infinita si el estrato rígido no es claro. Entonces empiezo con A1, que es tu pregunta, y digo aquí está H sobre B. La clase anterior les he dicho, tienen que tener cuidado con este gráfico. Eso es tampoco he corregido en esta nueva versión. Ni modo, ya poco a poco, pequeños detalles de ese estilo, ya vamos a ver cómo los corrijo, pero decimos mucho cuidado. El hecho de que diga logaritmo nos engaña y quitamos el logaritmo porque estrictamente esa es la idea aquí. Y quiere decir calcule h sobre b. Imaginémonos que h sea ¿cuánto? Que h sea 5 metros y b sea 2.5. Entonces h sobre b es 2. Entonces uno entra aquí, 2. Que ya ve y dice, esto está en escala logarítmica, pero no por eso le saco el logaritmo. Entonces pongo el 2, subo y digo, tengo varias líneas. ¿Qué son esas líneas? Circular, cuadrada, en general son relaciones de L sobre B. Entonces digo, mi relación de L sobre B, voy a imaginarme que sea 3, ¿no? He dicho B25 y que la longitud sea 7,5, por decir algo. Consecuencia, miro aquí 2, miro aquí 1, miro aquí 5, entonces 3 interpolando, está más o menos ahí. Entonces este 2 y el valor de 3 cae más o menos ahí, con una reglita se puede, y más o menos eso sale 0,7. Entonces A1 es 0,7. A ojo, ¿no? 0,8, 0,70 y algo, la aproximación que vaya a dar. Y ese es el valor que entra en la ecuación, y así de simple, A1. ¿Queda respondida tu pregunta? Sí, está respondida. Gracias. ¿Algún otro detalle? ¿Alguien más? Muy bien. Perfecto. Entonces quedamos tranquilos y decimos, por supuesto, hay todavía un ejercicio para ver más detalles. ¿De qué te fiestas? Te más feliz. Y ahora me voy para la calle. Nadie me espera y nadie me detalle. Juan José, has abierto tu micrófono, ¿puedes cerrarlo? Gracias. Bien. Con eso dicho, ¿qué nos toca ahora? Ahora nos toca pensar en ensayos de campo. Es decir,
no en ensayos de campo, en el asentamiento inmediato a partir de ensayos de campo. En otras palabras, si yo puedo obtener E de campo, muchas veces en lugar de calcular E, directamente del parámetro puedo usar esto, ¿no? Porque el caso anterior, vamos a decir, si yo estoy usando un SPT y calculo que E es tanto, puedo utilizar cualquiera de estas ecuaciones. Pero aquí lo que está diciendo es, en lugar de ir a las ecuaciones empíricas, voy al asentamiento directamente. Hay métodos que permiten aquello. Entonces, veamos. El primero, dice, es el de Terzaghi-Peck y está asociada con una carga de placa. He visto fotos, una placa de cierto diámetro donde se pone una carga y se ve el asentamiento en función de la carga. Bueno, lo que dice aquí es que he entendido que es directo, ya tengo un asentamiento, pero esa es una fundación pequeña. Cuando yo cambie mi fundación, va a haber otro asentamiento porque va a haber otro diámetro, otro ancho. Entonces, ¿cuál es la relación? Y eso es lo primero que dijeron estos autores en base a esos ensayos, es cuál es el asentamiento de la fundación en función de lo que yo mido en la placa. Y no se olviden, ya he explicado eso y hay que repetir otra vez para no perdernos. Fruto del ensayo, que ya tengo una idea general, pero fruto del ensayo, yo tengo la carga para una placa en función del asentamiento. Entonces yo ya estoy decidiendo una curva y yo ya sé que de esa curva estoy en especial tomando algún valor y digo lo que va a haber en la fundación verdadera es este valor de carga y va a producir este asentamiento en la placa. Pero ese asentamiento en la placa no es el mismo de la fundación. Por lo tanto, aquí me dice, es muy simple, si usted quiere ver el asentamiento en la fundación, lo que debe hacer es calcular el asentamiento en la placa y multiplicar por esos factores. Este primero se llama el factor de incidencia del ancho de la fundación y el segundo se llama un factor de incidencia de la profundidad de la base de fundación. Y ese es el asentamiento. Perfecto, ¿no? Dice, qué fácil. Me alegra que sean las cosas así de simples. Terzaghi-Peck me han solucionado el problema. Si hago uno de estos ensayos, tengo ya el asentamiento de la fundación. ¿Se entiende, no? Pongo una placa de 30 centímetros y luego va a venir una fundación de 3 metros de ancho. Entonces, esa es la relación. Ya la placa me ha dado un asentamiento, pero el de la fundación es ese otro. Excelente. Pero que resulta, obviamente, que el rato de relacionar este ancho de la fundación sobre el de la placa con el asentamiento fundación de la placa, resulta que esa ecuación termina dándonos esa relación, eso es lo que dice Terzaghi y Peck, y esa es la relación. Si el ancho del que acabo de decirles es 3, sube uno ahí, esa es la ecuación, sale 2 entre la fundación y la placa. Pero uno va a medir a la realidad y dice, no, no salió 2, ha salido 1,5, porque el suelo está más denso de lo que Terzaghi y Peck analizaron. O más bien sale 3. ¿Por qué? Porque el suelo está mucho más suelto. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto ayuda esa ecuación? El 48 ayudó mucho, pero se nota que hay que introducir más aspectos en la ecuación que esto. Entonces, esa es básicamente la idea. Ayuda, pero no es gran cosa. Entonces viene el tiempo y hay ensayos SPT, hemos entendido la idea. Se levanta un martillo de 63 kilos, se golpea y ahí abajo baja un tubo y cuando baja cierta
profundidad se cuenta el número de golpes. Entonces, estos otros autores, da Polonia, en el 70 dicen, por lo tanto, esta ecuación de antes va a tener un factor C1 y ese factor C1 va a hacer consideraciones de densidad. Entonces no voy a caer en esa misma, sino que va a entrar tomar en cuenta esto de densidad. Y el C1 dice, en estas unidades es 762 dividido entre el número de golpes que cuente. Y hay un 60 que digo, lo voy a aprender en el capítulo 4. Si en el examen hay que usar esta ecuación, yo les voy a decir qué es el N60. Les voy a decir 10. Y hacen 762 sobre 10 y sale eso en centímetros cúbicos por kilogramo. ¿Por qué estas unidades? Para tener cuidado con introducir adecuadamente la carga neta, ¿no? Eso es importante. Bien, entonces eso es todo en cuanto a este otro autor. Entonces uno dice, fácil, sí, extremadamente fácil. Igual pueden hacer alguna pregunta hasta acá de estos métodos de campo. El de Terzaghi y Peck, este de da Polonia. ¿Cuál es la idea? ¿Qué preguntas tienen? Vamos a pulir un poquito más en los otros ejercicios sobre el N60, la profundidad y esas cosas, pero entre tanto, con relación a lo que es la ecuación misma, ¿desean hacer alguna pregunta? Bien, estamos tranquilos. No se olviden que aquí en especial estamos hablando de arenas y no es fácil sacar muestras de arena. Entonces no es que podemos llevar al laboratorio y hacer un ensayo para determinar E en laboratorio. Lo que preferimos es golpear sobre esa arena y de ahí viene que estas ecuaciones son más prácticas en arenas, ¿no? Esa es básicamente la idea. ¿Por qué recurrimos a ensayos de campo y no solo nos llevamos una muestra? Y ahí aparece en su texto el orden primero es otro, pero voy a explicar este para luego entender el otro con mayor facilidad. Luego dicen, hay dos otros autores, Schulz y Sharif, del 65, y dicen, mire, el asentamiento inmediato es también la carga neta, entre ese valor 1 más 0,4 de F sobre B, entra un otro factor S que lo vamos a entender y el N es todo. Entonces entendemos que en lugar de tener esta ecuación 762 sobre N60, pues aparece esta otra forma. Y en lugar de multiplicar por 1 menos algo, es 1 más, no importa. Entonces el concepto es simple y estos dos autores dicen, si usted tiene lo de siempre, un nivel de fundación, tiene adicionalmente, no, el nivel del terreno, tiene el nivel de fundación y conoce DF, además conoce la carga neta y sabe que abajo hay un suelo, pues haga el ensayo SPT y determine para ese suelo este valor de N, que en esta primera parte es un dato que yo les doy. Excelente. Si conocen el valor de N de esto, utilice esa ecuación y calcule el asentamiento con eso. No se olvide que tiene que calcular este factor S y lo va a obtener de esta gráfica. Igual que antes, hay que pulir y escuchen bien, no vayan a meter la pata. Log del ancho, que no los engañe. Y log del coeficiente, que tampoco los engañe, como la otra vez. Entonces, cuando estamos hablando de que uno sabe el coeficiente B, el ancho B, este de acá, dice, por ejemplo, 2 metros, es un ejemplo, 2 metros. No saca el logaritmo de 2 y le va a salir un valor de aquí, sino 2 metros. Sube, ¿y qué tiene que elegir? La relación L sobre B.
Si es cuadrada es 1, entonces uno sube 2 hasta ahí y llega ahí. Y ojo con esto, que es 0, 1 y esto es 1, entonces esto está en escala logarítmica. Pero este es 0, 1 y este es 1. Entonces a partir de eso uno estima ese valor y le da un valor de S. Vamos a imaginarnos que ese valor sea 0,3, por no 0,4, no sé, cualquier cosa. Bueno, ese es el valor que entra en esa ecuación, ahí está. Entonces conoce la carga neta, conoce el valor S, conoce el nivel de fundación, el ancho y el valor de N. Y listo, ha calculado el asentamiento inmediato. Eso es todo, ya calculó el asentamiento inmediato a partir de los ensayos SPT. Y aquí dice, pero mire, hay algo interesante aquí con la relación H sobre B menor a 2. Entonces uno dice, ¿qué querrá decir eso? Y ahí es lo que queremos entender y por eso explico este método antes que el siguiente, para entender esto. Dice, tome en cuenta que hay un incremento de esfuerzos. Aquí intentan simplificarnos la vida con esos factores en relación al incremento de esfuerzos, pero nunca se olvide que ahí hay un incremento de esfuerzos. Y hay un delta sigma en función de la profundidad y se sabe cómo calcular ese valor. Bueno, dice, ahora, si es que el valor de H, aquí está la clave, es más grande que 2 veces B, H más grande que 2 veces B, simplemente olvídese que hay esto ahí abajo. Listo. Todo involucra algo adecuadamente y punto. Y considere que si H es más grande que 2 veces B, y le vamos a dar otro color para eso, de alguna manera, y no se necesita calcular, el incremento se ha disipado y ha llegado ahí. Y si H es 2 veces B, todo lo que se comprime está en un rango aquí y no hay problema. ¿Cómo se hace el cálculo? Con el estrato que se comprime, con lo que acabo de ver. Se utiliza el S, la carga neta, el N y todo lo que está aquí, y ese es el asentamiento inmediato, y dice, esto funciona para H sobre B mayor o igual a 2. O en otras palabras, H 2 veces B o más abajo. Entonces digo, si el estrato rígido está por debajo, no hay problema. Eso equivale a que el incremento de alguna manera, está por encima, entonces se comprime así. Pero, ¿qué pasa si ese estrato rígido está más arriba? Y lo voy a dibujar aquí arriba, ahí cerquita a la fundación. Ahora el estrato rígido está abajo. Digo, está muy cerca a la fundación. No necesitan responder ni en el chat ni abrir su micrófono. La pregunta es, ¿ustedes creen que eso va a influir en el asentamiento? Si yo sé que va a haber un incremento de esfuerzo aquí que va a comprimir este estrato, ahora no va a poder comprimir todo ese estrato, va a comprimir un estrato mucho más pequeño. Va a comprimir el estrato este de acá. Entonces la misma carga, la misma fundación en el mismo suelo tiene que dar, ¿por qué? Porque el estrato rígido está más arriba. Tiene que dar un asentamiento menor al anterior. Consecuencia, ahí viene este factor de reducción. ¿Cuándo va a influir ese estrato? Cuando H sobre B sea H sobre B menor que 2. Que tome en cuenta esto. Entonces, ahí dice, si H sobre B es 1,5, con estas relaciones de L sobre B, yo puedo obtener un factor de reducción y multiplico a todo este asentamiento
por ese factor de reducción y eso ha tomado en cuenta ahí. Una vez más lo digo, es importante entender esto en todas estas gráficas. Si yo tengo este estrato que se comprime, que no lo conozco en este método, es cualquiera, pero entiendo que hay un incremento que no calculo, no necesito, y ese incremento ya no es significativo a una profundidad, por lo tanto, debajo de esta fundación comprime esta altura de suelo y eso me da lugar a un asentamiento. ¿Cómo va esa relación aquí? Por supuesto, con la relación L sobre B, y el ancho me da ese coeficiente S de ahí, que involucra la profundidad y cuánto va el incremento. No necesito calcular como en el capítulo 1, pero ahí está la relación para este método. Igual que en los anteriores ejercicios, ¿verdad? Hay un factor I que hace esa condición, hasta dónde comprimirse. Y si yo cambio los valores de carga neta, es obvio que cambia el asentamiento, pero si cambio la relación B y la relación L, estoy cambiando esta altura de suelo que se comprime, que no la calculo, pero entiendo. O va a ser más arriba o más abajo, y eso va a influir en el asentamiento. ¿Y qué utilizo para saber esos cambios? Este factor S. Y ahí cambia el asentamiento inmediato. Para la misma carga neta y el mismo suelo, el S cambia y eso involucra cambiar el ancho, entonces se comprime más o menos. Pero no se mide, solo es el concepto. Una vez más, entonces eso cuando el estrato este de abajo rígido no influye porque dejo que se comprime lo necesario. ¿Y cuándo nunca va a influir? Cuando H, aquí está, cuando H sobre B sea mayor que 2, solo es eso. Ah, pero ¿qué pasa si el estrato rígido ahora está más arriba? Y el ejemplo es ese, este color lila asociado con lo que se va a comprimir en un caso. Pero hay un estrato rígido que tiene esta condición, de modo que deja un suelo que se comprima y es menor, o sea, lo que realmente se comprime es menor a lo que se va a comprimir. Entonces, este asentamiento lila tiene que ser afectado por un factor de reducción, por este hecho, porque ya no se comprime todo el estrato. Y ese factor de reducción viene dado por esta tabla. Y eso es lo que significa. Entonces, a este asentamiento, que fuese el lila, debido a que el estrato verdadero que se comprime es menor, pues viene este otro factor y listo. Eso es todo. Eso es así de simple. Es muy importante entender eso. Y aquí dice básicamente 2 veces B. Estos autores dicen estrato que se comprime 2 veces B. Y quizá más que la palabra estrato que se comprime, hasta 2 veces B, yo estoy tranquilo. Y menos que esto influye. Entonces podemos decir, si se comprime aquí arriba, estoy tranquilo. Pero entiendo que 2 veces B es lo que se puede comprimir. Por debajo ya no se comprime. Eso es lo que quiere decir. Perfecto, entonces estoy tranquilo. ¿Entendido eso? Si he entendido eso, ahora, entendiendo ese concepto, tengo que resolver el ejemplo 2.6. Pero ya no les va a dar para mañana. No hay problema para el lunes. No se hagan lío. Mañana no, pueden dejar esto, enfocarse en su obligación de los otros ejercicios. Y en el ejemplo 2.6 dice, con estos datos, haga ese cálculo. ¿Y cómo entra el 2B? Ahí está otra vez, vamos a explicar. Y en este ejercicio dice, mire, y después dejo que hagan las preguntas, pero es lo mismo otra vez. Dice, en este ejercicio hay una fundación de 4 por 7, hay una carga bruta de 120,
La que influye en asentamientos es la carga neta, hay que calcularla. Está a un nivel de 1,5 y por debajo se ha hecho ensayos y se ha determinado que en una primera capa, en esta de acá, que va de 1,5 a 3, el número de golpes es 20, ese que yo les digo, en este caso es dato 20, pero después hay otro estrato, también es de arena, pero es algo más denso, por lo tanto se ha dado 25 golpes entre 3 y 5. Y luego para el 28 se ha dado, no, va, para de 5 a 7 se ha dado 28 golpes y ahí está a esa profundidad una base rígida, una roca. Entonces solo se comprime eso. Si utilizamos el método de Schulz y Sharif, decimos se comprime 2 veces B. En 2 veces B tengo que yo hallar los parámetros y ver qué va a suceder. Entonces digo, si B es 4, 2 veces B es 8. Entonces si estoy en 1,5, ahí está la clave, ¿cuál es el estrato que se considera que se comprime? ¿No? Es 2 veces B. Entonces digo 1,5 más 8, 9,5. Entonces eso, si aquí está el 7, voy a decir el estrato que se involucra, comprime, está aquí abajo. No importa dónde en la escala, pero está ahí abajo. Y no debo poner eso, solo quiere decir que hasta ahí comprime el suelo. Entonces aquí hay un espesor que es 2 veces B y mi estrato rígido está por encima. Consecuencia, eso quiere decir que en este problema, este asentamiento involucra H sobre B igual a 2 y me va a dar un valor, pero eso sería para un estrato 2 veces B. Hace rato dije menor, esa es la idea, pero el método exactamente dice 2 veces B. Como aquí la base rígida está por encima, lo que verdaderamente se comprime no es 8, es 6, porque después hay algo rígido. Entonces, como es 6 dividido entre 8, hay una otra relación de asentamiento, por lo tanto, en ese problema tengo que utilizar este factor, por esa razón. Eso con respecto a este factor de reducción y luego para ese ancho que es 4 metros, subo con la relación L sobre B, hallo el coeficiente, tengo S y puedo hacer el cálculo. En este problema, y después de eso dejo que pregunten, aparece N y aquí digo, muy interesante, aquí hay diferentes valores de N. ¿Cuál debería usar? ¿20, 25, 28? Todos los valores influyen porque todo el estrato se comprime. El hecho de que 2B llegue aquí, se comprime el suelo aquí, el suelo ahí y el suelo ahí. Entonces, ¿realmente qué uso? Lo mejor es usar un promedio ponderado. Ponderado. Entonces digo, a ver, hay 3 estratos aquí. Si hay 3 estratos, aquí al centro hay un valor de N representativo. Ahí al centro hay otro valor de N representativo y ahí hay otro. Y los 3 influyen porque acabo de ver eso. Entonces, este es 20, este es 25 y este es 28. Y yo sé los espesores de cada estrato. Este es 1,5 metros. El siguiente valor es 2 metros. Y el siguiente valor es 2,5 metros. Entonces son estratos de diferentes espesores. Entonces, ¿cómo harían ustedes el cálculo de un N promedio? Sería fácil. Se agarra 20 por 1,5 más 25 por 2 más 28 por 2,5 dividido entre todo esta altura, 6. Ese es un promedio ponderado. Y eso no es mecánica de suelos, eso nunca se olviden. Es la idea de que
ese estrato va a tener un valor representativo de n, ya que he encontrado que hay 3 valores de n en diferentes espesores. Por lo tanto, lo representativo en esto que se comprime es el n ponderado. El valor de n por la longitud de cada uno de los estratos dividido entre la longitud total. Y eso es lo que está en este ejercicio y así se debe manejar. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues háganla con toda confianza con relación a este método de Schulze y Sharif. Los escucho o pongan algo en el chat, no hay ningún problema. Bien, escucho adelante. La relación L sobre D en este caso es diferente a los valores que están tabulados. Lo vamos a aproximar. Y evidentemente tú tienes razón, y eso no es mecánica de suelos. ¿Qué harías tú si L sobre B no es 1 ni es 2, es 1, 5? ¿Qué harías tú? Lo aproximamos. Creo que no es la palabra exacta. Harías una interpolación, ¿no? Entonces, eso, y depende de cada gráfica, hay que tener cuidado, pero esa es la idea. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Es lo mismo que aquí, ¿no? Uno dice aquí tengo un 5, aquí un 10. ¿Qué pasa si tengo un 7? No está marcado. Bueno, eso no es mecánica de suelos, ¿no? Uno sabe cómo trabajar, ¿no? No hay problema en absoluto. ¿Alguna otra cosa? Bien. ¿Y cómo hacemos con el otro método? Entonces, también hay un ensayo SPT. Se entiende que a partir de un ensayo SPT, igual se ha obtenido el valor de n, y aparecen estos otros autores, Burland y Burbidge del 85, y dicen, miren, ahora utilice cualquiera de esas ecuaciones, pero siempre distinga entre si usted tiene el suelo normalmente consolidado o sobreconsolidado. Hemos repetido harto sobre esto en Mecánica de Suelos 1, para distinguir si el suelo es tipo 1 o es suelo tipo 2. Y dice, si el suelo es sobreconsolidado, la variación está aquí en cómo usar la carga neta. Si es normalmente consolidado, use la carga neta tranquilo. Si es sobreconsolidado, a la carga neta que calcule, réstele 2/3 del valor de carga inicial a nivel de fundación. Todo eso es Q, Q'0. Entonces, excelente. Ahí queda una primera idea. Entonces, una vez que entendemos eso, no nos hacemos lío, decimos, imaginemos que nuestro suelo está normalmente consolidado. Y estamos hablando de una arena, ¿no? Que el esfuerzo máximo de esa arena es el actual. Entonces, usamos esta ecuación, carga neta, por el ancho a la 0,7 por un factor i. Uno dice, es lo de siempre, el ancho y un factor i. Y uno dice, excelente, el ancho viene, como sabemos, 2, 3, 4 metros, dependiendo la fundación o lo que sea. Y este factor I depende de qué. Ese factor I depende, aquí está la gráfica, ese factor I depende del número de golpes. En nuestro caso decimos, ¿cuánto es el número de golpes? ¿10, 20, 30? Vamos a imaginarnos que sale 10 el número de golpes. Si sale 10, subo y me dice, ahí está el número de golpes y tiene una variación. Pero si tomo el del medio, vengo aquí y ahí tengo un valor de IC. En su texto muy especialmente le he añadido, y ahí tienen que tener cuidado, que estos valores son IC multiplicado por 100.
Y eso he añadido aquí en el texto, ahí abajo, dice número I en función de IC por 100, ¿no? Eso quiere decir que si me sale 10, el IC es 10 sobre 100, porque este valor está multiplicado por 100. Esa es la idea. Si me sale 1, el IC es 1 sobre 100, porque esta gráfica me está dando un IC por 100. Utilizo ese valor de IC y ya tengo el factor de influencia. Este valor de IC, por supuesto, puede representarse en una gráfica. Está en su texto, aquí no es del texto, pero la idea dice, aquí está la clave, si yo tengo estos ensayos, tengo varias ecuaciones, ahorita vuelvo a eso, y los valores de IC pueden tomarse como 1,71 sobre el N60 al 1,4, o para suelo sobreconsolidado 0,57 de N60 a la 1,4. Entonces solo quiere decir, si conoce el número de golpes, va a conocer I. Y ese es básicamente lo que aparece aquí. Si conoce el número de golpes, conoce I, y hay unas ecuaciones que están en su texto, no en la forma que acabo de decir, pero están, y listo. Entonces ahí quedamos tranquilos. Sabemos cómo obtener I. Sabemos qué es B, sabemos qué es la carga neta. Si el suelo está sobreconsolidado, puedo decidir esto. ¿Cuándo sé si el suelo está sobreconsolidado o no? Usando la definición, calculo cuál es el esfuerzo de compresión máximo de la historia geológica y el actual. Todavía, ahora digamos que si yo les digo el esfuerzo máximo es 200 y el actual es 100, ustedes dicen 200 sobre 100, 2 sobre consolidado. Y cuando lleguemos a campo, vamos a ver que a partir del SPT, con ciertas ecuaciones, así como se obtiene E, también se puede obtener el sigma prima C. Y de ahí uno sabe si el suelo está sobreconsolidado o normalmente consolidado. Y ya está lista esta parte. ¿Hasta ahí quieren hacer alguna pregunta? Bien, y luego lo de siempre, dice, estos autores, Burland y Burbidge, ahora dicen, ahora yo quiero obtener otros factores, el FS, el FI y el FT, que están asociados con lo mismo de antes, con la forma de la fundación, que están asociados con la influencia que tenga un estrato abajo que se comprima, y además dice con el tiempo. Y uno dice el tiempo, y en el ejercicio que hay asociado con esto, se introduce ese factor de tiempo, pero en general, nosotros vamos a decir si es que hay ese factor de tiempo, en los exámenes lo vamos a considerar 1 y listo. Y a futuro, si tienen que considerarlo, ya analicen más. Pero en los exámenes vamos a poner que esto sea 1, tiempo. Y nosotros solo nos abocamos a este de forma y a ese de influencia. Y el de forma, igual que en toditos los otros dos métodos, hay una relación de L sobre B. En este caso, estos autores dicen, tome eso, ese factor de forma es 1,25 de L sobre B sobre L sobre B más 0,25 al cuadrado. Y ese es el factor de forma. Entiendo, en todas las anteriores ecuaciones, aquí había un factor de forma relacionado con eso. No hay problema. En este también había un factor de forma y así sucesivamente. Aquí está lo propio. Y luego hay un factor que asocia esto con el estrato que se comprime. Y es el factor F sub I. Y F sub I, dice, tiene esta relación. Y especialmente hay que tomar en cuenta que el estrato que se comprime es Z sub I en este método.
Antes, en el otro método, el estrato que se comprime es 2 veces B. En este otro método cambia Z sub I. Y ese Z sub I tiene una ecuación, pero en forma general. No en forma general. Además, este autor cuando propuso dijo, voy a yo tomar el ancho B y voy a calcular ese factor que se comprime. No es B 2 veces B, varía. Entonces, si por ejemplo el ancho es, por decir algo, aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3, es 3 el ancho, subo esta línea y aquí encuentro el factor que se comprime es 2 punto algo. Si el ancho es 10, subo esta línea, el factor que se comprime es otra cosa, no sé, 8 por decir algo, 6, 5, lo que se obtenga ahí. Entonces hay esa relación que me dice cuánto se va a comprimir. En su texto no está en esta forma que sale de otro lado. Dice ese factor que se comprime no es nada más que esto, 1.4 de B sobre un BR a la 0.75 BR. Entonces dice BR es una referencia, un ancho de referencia 0.3. Consecuencia, realmente el factor que se comprime tiene una ecuación y la pondremos, que está en su texto, no. Es Z sub I, no es nada más que 1.4 veces el ancho de la fundación dividido entre 0.3, el ancho de referencia, elevado a la, ya me olvidó, 0.7, 0.75. Elevado a la 0.75 multiplicado por el ancho de referencia, que es 0.3. Hace rato les dije, ¿qué pasaría si B fuese 3? Entonces aquí les dije, ese valor va a ser 2 algo, pero en lugar de usar la gráfica, puedo usar esa ecuación. Si B es 3, ¿me podrían dictar cuánto sería lo que se comprime? Espero que hagan sus cálculos y me dicen cuánto termina siendo ese valor. 2,36. 2,36. Muchísimas gracias. Entonces, hace rato yo les dije, evidentemente, de esta gráfica puede salir eso, ¿no? 2 algo. Bien, ahora sabemos que es 2,36. Ahora uno dice, ¿cuánto es 2 veces B? 6. El otro método decía, lo que se comprime es 6, ¿no? O al menos en eso no influye. Pero no importa, nosotros hemos entendido que este cálculo asociado involucra aquello. Y hemos dicho, lo que se comprime es 2 veces B, eso influye, y ese en este caso tendría que ser 6. Ahora, si esta ecuación involucra esto más chico, más grande, no importa, el hecho es que en esos 2B debo utilizar todos los parámetros y asunto solucionado. Aquí estos otros autores dicen, no es eso, de acuerdo a mi ecuación, para que todo esto funcione bien, este factor funcione bien, yo quiero que lo que se comprima, esa es mi decisión, va a ser menor que 6, va a ser 2 punto algo. Excelente, y de ahí viene que hay muchos métodos y ninguno pues es mejor que otro. Son muchos autores que intentan ayudarnos y por eso uno tiene que ver un montón de métodos y después hace varios cálculos. A veces puede decir, tomo el promedio de los métodos que he usado, descarto este. Pero bueno, hay que entender cómo manejar cada uno de estos. Bien, entonces entendido eso, aparece y dice, este factor
tiene que ver con esta ecuación sabiendo cuál es el estrato que se comprime. Entonces ahí está H sobre el estrato que se comprime, entendiendo H igual que antes, ¿no? La distancia al estrato por este valor. Y fíjense, si ese H es el mismo que el estrato que se comprime, eso es 1. Y resulta que esto es 1, entonces 2 menos eso, 1. Y el factor que va aquí cuando el estrato rígido no se mete al estrato que se comprime es 1. Entonces digo, excelente. He visto primero esto para entender eso. Es esto en esencia, solo que ahora en lugar de tener este estrato a una posición 2B, este estrato está a Z1. Y si hay uno verdadero más rígido verde que se mete ahí, entonces va a influir. Pero si está más allá de ese Z1, no influye. Es exactamente el mismo concepto, cambiando el 2 veces B por ZI. Y la ecuación esta dice eso. Esta es una forma de decir cuál es esa relación. Si, por ejemplo, Z sub I nos saldría lo que acabamos de decir, ¿no? 2.36 y H es 2, entonces ahí tuviéramos que reducir. ¿Por qué? Porque el estrato que se comprime en realidad es menos del que la ecuación calcula como estrato que se comprime. Entonces tendríamos que utilizar aquí 2 dividido entre 2.36 por 2 menos 2 dividido entre 2.36. ¿Podrían calcular ese valor? $0.98. 0.98. A esto se refiere. Entonces, el asentamiento es menor al que la ecuación misma da con el estrato que asume que se comprime, 0.98. Esa es la idea. Y por supuesto, si este valor sale más que 1, no le puedo poner a ojo cerrado y decir, me ha salido 3 y multiplicar por 3. No, porque ya carece de significado. Tiene que ser entre 0 y 1 si afecta, y si es mayor de 1, es 1 el valor porque ya no afecta con el concepto del que estamos hablando. Y uno quiere, por supuesto, practicar aquello y dice, hay un ejemplo, el 2,5. Y otra vez trae lo de siempre. Solo que ahora mucho cuidado. Dice, en este estrato 20, en este 25 y en este 30, ¿debo yo tomar el promedio ponderado de todo? Respuesta, calcularé primero Z sub I. Si B es 4 y L es 4, ¿podrían decir cuánto sería el estrato que se comprime Z sub I? $2.9. 2,9. Perfecto. Entonces uno dice 2,9. Viene esta y dice 2,9 representaría 1, 2, casi ahí. Voy a poner 3, ¿ya? No vamos a complicar con el punto 9. Entonces pongo ahí y digo, realmente lo que se comprime en este ejercicio es ese estrato ZI. Con este problema. Y ahora hay que elegir un N. Queda claro que el estrato de arriba tiene un N y el estrato de abajo tiene otro valor de N. ¿Cómo harían ustedes la media ponderada? Es extremadamente fácil, ¿no? Decimos el estrato de arriba tiene 2 metros y el de abajo 0,9, pero ahora voy a decir 1. Y este estrato de arriba tiene un valor de N20 y el estrato de abajo 25, ¿verdad? Eso es lo que he determinado en campo.
Por lo tanto, ¿cuál sería el n representativo para esta zapata? Sería 20 por 2 más 25 por 1, dividido entre ¿cuánto? Alguno abra su micrófono y diga sin temor a equivocarse. 3 metros. 3 metros. Y esa es una media ponderada. Entonces, no estoy enseñando medias ponderadas, estoy recordándoles que detrás de suelos y lo que significa esa idea, es muy lógico utilizar una media ponderada para el valor de n en ese estrato que se comprime. Pero por el método, el estrato que se comprime es este de acá. Igual hay que practicar, entonces tienen que correr a ver esto, pero no para mañana, sino para el lunes. Y esa es la manera en la que se calcula asentamientos cuando se hacen ensayos SPT o ensayos de placa. Y todavía hay más que saber sobre SPT, pero nos basta ahora para entender asentamiento que N es el resultado del ensayo en un cierto estrato. Eso es lo que nos basta saber ahora. Y está bien. Y después ya no vamos a mezclar con asentamiento, solo vamos a ver cómo hallaríamos ese valor de N representativo para un estrato en el capítulo 4. Excelente. Entonces eso es nuestro tema para hoy. Mañana tenemos clases en la tarde. Entonces, si no tienen alguna pregunta, hasta mañana en la tarde. Si tienen, por supuesto que pueden hacer cualquier pregunta en este momento con toda confianza. Inge, los ejercicios que vimos hoy, el 2.5 y el 2.6, son para el lunes, ¿no? Son para el lunes. Para mañana es el 2.1, el 2.2, 2.3 y 2.4, que involucra asentamientos a partir de la ecuación elástica. Y esta que en el fondo es lo mismo, pero a partir de ensayos de laboratorio, porque quiero que se concentren en los otros, son para el lunes. Está bien, muchas gracias. Hecho. Entonces, estamos listos. Tengan muy buen día. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero.